Hola entusiastas de la geopolítica, les voy a traer un nuevo video. Vamos a salir un poco de Europa, irnos a otro continente. Vamos a ir a América Latina y específicamente a Venezuela. Bueno, como sabrán, Venezuela es un país que viene sufriendo un proceso muy grande, muy significativo de decadencia económica, despoblamiento, bueno, muchas cosas. Hay una migración enorme de venezolanos hacia otros países de la región, hacia Perú, hacia Chile también, hacia Argentina, hacia Brasil, hacia México, Estados Unidos, Europa. Bueno, es bastante conocido todo este fenómeno. Se calcula que aproximadamente 6 millones de venezolanos dejaron Venezuela en los últimos años. Tenemos que había habido un colapso económico impresionante. La inflación, por dar un ejemplo, había llegado a aproximadamente a un porcentaje de 2 millones hace un par de años atrás. Pero esto viene cambiando. Yo ya había hablado de este fenómeno de cierta recuperación. De hecho, si vamos específicamente a la cuestión de la inflación, tenemos que, tomando los últimos 6 meses, Venezuela tiene una inflación del 25% anual, lo que es bastante bajo, bajó bastante, bueno, se nota. Lo colocaría incluso por debajo de Argentina, esa cifra. Otro dato importante que es de la producción petrolera, que había pasado de 3 millones de barriles diarios a algunos cientos de miles. Hoy en día está por encima de los 800.000 barriles diarios. Bueno, también había hablado previamente que la flexibilización económica, aplicar ciertas políticas ortodoxas, habían llevado a que nuevamente hubiera cierta inversión en Venezuela, que se abrían negocios. Me señalaron correctamente que muchas veces estos negocios eran bodegones, pero también hay que decir que alguna parte del sector gastronómico también se recuperó, alguna parte del sector inmobiliario también se viene recuperando. Bueno, así que incipientemente Venezuela está recuperándose lentamente y estabilizando su economía. Por un lado porque llegó a lo mínimo que se puede llegar, y por otro lado porque también cambió la política económica, pasando de intentar controlar la economía a liberalizarla casi de un día para el otro. Eso es lo que sucedió. El Estado era muy presente en la economía, el Estado de repente se fue retirando de la economía, dejando que la economía se moviera por sí misma, que las personas tomaran sus decisiones económicas, sacó aranceles también de las importaciones, sacó regulaciones y también de hecho no tenía lo que sería el poder para controlar todo este gran armado de la economía negro también que se llamó en Venezuela, que de hecho salvó a muchas personas. Esta economía en negro, cómo moverse por ese lado, la utilización de dólares, también se aceptó de hecho la utilización de los dólares. No es que no se controle el mercado cambiario en ningún sentido, pero este control es mucho más laxo que lo que era previamente. Tenemos que en la cuestión de la emigración, Venezuela está teniendo un cambio también. La emigración viene bajando. Y si lo comparamos el año pasado, 2021, con 2020, tenemos que la emigración bajó un 60%, mientras que el número de gente que está volviendo a Venezuela está aumentando. Todavía no hay cifras muy claras, pero esto es un fenómeno que ya se venía viendo, de venezolanos que al ver el cambio en la situación económica, al ver la posibilidad de desarrollar alguna actividad en Venezuela, deciden volver a Venezuela habiendo juntado dinero afuera, por ejemplo. Esto se da bastante y no es un mal momento para comenzar a abrir un negocio en algunas zonas de Venezuela. Y tenemos justamente que Venezuela está viviendo un momento muy interesante. Primero por lo que dije previamente, la liberalización por lo menos en parte de la economía, la estabilización económica, el regreso de muchos migrantes, la caída de la emigración, está provocando que ya de por sí que Venezuela esté llegando a un punto de estabilidad y con perspectivas a crecimiento, porque de hecho la economía venezolana creció el año pasado un 4% y se prevé que este año crezca un 8%.
Y esto es teniendo en cuenta aún todas las sanciones que está teniendo la economía venezolana, Venezuela como país. Aún así, la economía venezolana volvió a crecer. También es que había bajado muchísimo, ¿no? También hay que entender que había bajado muchísimo, pero volvió a crecer el año pasado y este año también se prevé que crezca inclusive el doble que el año pasado. Es de un piso muy bajo, vuelvo a señalarlo, pero también hay que decir que está creciendo. A eso hay que sumarle un factor geopolítico importante, que pareciera ser que si se da, la situación de Venezuela cambiaría de un día para el otro dramáticamente. Que es justamente que al haber sanciones cada vez más fuertes a Rusia, bueno, por todo lo que está haciendo en Ucrania, el mercado petrolero, en este caso voy a hablar del mercado petrolero, pero esto está afectando a muchos tipos de productos y commodities. El mercado petrolero está pasando un mal momento, o un buen momento, depende desde qué punto lo veamos, y se prevé que va a faltar petróleo justamente por las sanciones que se le está haciendo a Rusia. En consecuencia, se están buscando vías alternativas para suplantar esos recursos. Y la lógica nos señala que el lugar donde pueden buscar este petróleo sea Venezuela. Así que en los últimos días se supo que Estados Unidos y Venezuela están teniendo charlas para regularizar las relaciones y, lo que es importante, para regularizar las relaciones económicas. Esto parece estar yendo bien, hay gestos políticos desde el gobierno venezolano, como la liberación de algunos ciudadanos estadounidenses. Internamente es difícil que Estados Unidos pueda hacer eso, estoy diciendo Biden, la administración Biden, porque tiene una posición muy grande a estas políticas de apertura a Venezuela. Pero si la lógica económica prima por sobre lo político, estamos a las puertas de un acuerdo entre Estados Unidos y Venezuela que llevaría a que la economía venezolana, bueno, evidentemente esto tendría que ver con levantar las sanciones económicas que hay a Venezuela, evidentemente, y además empezar a comprar de vuelta petróleo a Venezuela. Estas dos cosas harían que la economía venezolana cambiara muchísimo, rápidamente, y de hecho estaríamos en cierto sentido viendo que políticamente, ahora sí, llegando a la parte política, lo que sería el poder de Maduro, de toda esta estructura estatal político-militar que gobierna Venezuela, se vería afianzado y muy fuerte. Y ya no habría una perspectiva clara de cómo cambiaría este poder político-militar. Había antes una perspectiva, hubo una idea, pero ya los peores momentos parecen haber pasado y parece que Venezuela está entrando en un momento de estabilidad e inclusive crecimiento. Obviamente, para que Venezuela se recuperara se tomaría muchísimo tiempo. Estamos hablando que Venezuela debería crecer por lo menos un 10% anual durante más de 10 años para que Venezuela pudiera tener el mismo tamaño de su economía que tenía en la época que Chávez tomó el poder. Pasarían por lo menos una década de un crecimiento extraordinario para llegar a ese nivel recién. Así que en ese sentido sí, obviamente es muy difícil, pero comparativamente a dónde llegó a estar Venezuela, las perspectivas económicas se ven muy buenas. Y sí, se llega a hacer este acuerdo con Estados Unidos, entonces sí podemos decir que la economía venezolana va a despegar muy rápidamente. Y esto va a tener una consecuencia política clara, que va a ser el fortalecimiento del poder, entre comillas, bolivariano, el poder de Maduro, y el poder, bueno, obviamente también de todo este armado político militar en Venezuela, y lo que sería también la recuperación de mucha de su población que se había ido a otros países, que seguramente va a volver a Venezuela si la situación económica mejorara mucho. Obviamente no todos van a volver, pero una gran parte, sin duda, también teniendo en cuenta los conflictos que hubo en muchos países en relación a la migración venezolana, ¿no? Fuertemente se pudo ver en Perú, en Chile y en Colombia específicamente, también en Ecuador, conflictos grandes sociales y tensiones con los migrantes venezolanos. La situación en otros países de América Latina como Brasil, Argentina no fueron tan graves. Bueno, en Bolivia tampoco hubo mucha migración, ¿no? Así que bueno, esto es lo que está pasando con Venezuela ahora.
parece que los dioses le están sonriendo a Maduro, aunque también está por verse si, teniendo en cuenta la política interna estadounidense, este acuerdo se va a poder terminar de dar. Y bueno, y finalmente que Venezuela vuelva a incorporarse al mercado mundial como lo estuvo durante casi toda su existencia. Así que bueno, espero que les haya gustado este análisis. Y bueno, les dejo la pregunta. ¿Creen ustedes que Venezuela y Estados Unidos finalmente llegarán a un acuerdo o no? Comenten debajo. Gracias a todos por su tiempo y gracias especiales a quienes colaboran con el canal en Patreon, donde pueden acceder a contenido exclusivo además de aparecer en los agradecimientos de los videos de este canal y mi otro canal Ultra Argentino. Nos vemos pronto, saludos.